A veces mirar todos esos números y gráficos de un sensor de glucosa puede ser abrumador. Es como intentar leer un idioma que no se conoce del todo. Bueno, pues hoy vamos a descifrarlo. Vamos a descubrir la historia que cuentan esos datos y cómo usarlos para tomar las riendas en el manejo de la diabetes. Fijaos, hasta hace no mucho, manejar la diabetes era como intentar entender una película viendo solo una foto suelta. Un pinchazo en el dedo te daba un dato, un único fotograma. Pero, ¿qué había pasado 5 minutos antes? ¿Y qué iba a pasar después? Era imposible saberlo. Pero, ¿y si en vez de una sola foto pudiéramos ver la película completa? Pues la monitorización continua de glucosa nos da precisamente eso, la capacidad de ver toda la secuencia, toda la historia, revelando patrones y tendencias que antes eran, pues, simplemente invisibles. Vale, pues para entender esta película, lo primero es conocer a su protagonista principal, el sensor. Vamos a ver cómo funciona esta pequeña maravilla de la tecnología. El corazón de todo el sistema es este pequeño sensor. Se coloca de forma muy discreta en la parte posterior del brazo y desde ahí va midiendo continuamente los niveles de glucosa y enviando toda esa información directamente a una aplicación en el móvil. Y aquí un detalle que es clave. El sensor no mide la glucosa directamente en la sangre capilar, como en un pinchazo. La mide en el líquido que hay entre las células, el líquido intersticial. Podemos pensar que es como escuchar un eco. La información llega con un pequeñísimo retraso de unos 5 o 10 minutos comparado con una medición tradicional en sangre. Vale, tenemos la tecnología, pero ¿cómo se traduce todo esto en algo que sea útil en el día a día? Pues vamos a echar un vistazo a la pantalla de la aplicación, que es donde todos esos datos cobran vida. Lo primero que vemos es esto, y es que de un solo vistazo la aplicación nos da un resumen súper potente de la situación. Cuál es el nivel de glucosa ahora mismo, hacia dónde se dirige y un pequeño gráfico del historial de las últimas horas. Todo ahí, en una pantalla. El número más grande, el que más destaca, es por supuesto la lectura de glucosa de ese preciso instante. Y ojo, que se actualiza cada minuto. Esto nos da una visión en tiempo real que antes era sencillamente impensable. Pero quizá una de las cosas más geniales y útiles es el código de colores. Sin tener que pensar en las cifras, el color de fondo nos chiva si los niveles están bien, en rango, que sería el verde, si están altos, en amarillo, o si están bajos, en rojo. Es una guía visual inmediata, súper intuitiva. Pero es que el sistema no se queda ahí. No solo nos dice dónde estamos ahora, va un paso más allá y nos da una pista muy valiosa sobre el futuro más inmediato. Y aquí es donde entran en juego las famosas flechas. Estas flechas de tendencia son como una brújula para la glucosa. No solo nos dicen la dirección, si sube o baja, sino también la velocidad a la que lo está haciendo. Y esto es fundamental, porque nos permite anticiparnos y tomar decisiones antes de que los niveles se salgan de nuestro objetivo. Tener todos estos datos minuto a minuto está genial, es increíble, pero el verdadero poder, la magia, está en juntar todos esos fotogramas para poder ver, por fin, la película completa de las últimas semanas. Y para eso tenemos el informe AGP. El informe de perfil ambulatorio de glucosa, o AGP, lo que hace es recopilar los datos de hasta 14 días y los presenta de una forma visual y estandarizada. Todo esto está disponible en la plataforma en la nube LibreView. Una de las métricas más importantes que nos da este informe es el famoso tiempo en rango. Básicamente es el porcentaje de tiempo que la glucosa ha estado dentro del objetivo deseado. El consenso internacional de expertos recomienda que este valor sea superior al 70%. Y la otra cifra clave es la variabilidad de la glucosa. A ver, si el tiempo en rango nos dice cuánto tiempo pasamos en la carretera correcta, la variabilidad nos dice cómo de bacheado está ese camino. El objetivo es que las subidas y bajadas sean suaves, manteniendo este valor por debajo del 36%. Venga, vamos al lío. Vamos a ver el gráfico principal del informe AGP, que, a ver, la primera vez que se ve puede parecer un poco intimidante, pero vamos a desmontarlo capa por capa y ya veréis que es más sencillo e informativo de lo que parece. Este gráfico representa un día típico de 24 horas. Lo primero son las dos líneas verdes, que marcan los límites, el suelo y el techo de nuestro rango objetivo, y luego está esa línea azul gruesa del medio, que es la mediana, o sea, la tendencia central de la glucosa a lo largo del día. Rodeando esa línea central vemos dos bandas. La azul oscura nos muestra dónde ha estado la glucosa el 50% del tiempo, las lecturas más habituales. Y la banda más clarita representa las variaciones más grandes, esas lecturas que ocurren con menos frecuencia. Con todo esto en mente, el objetivo se puede resumir en un mantra muy simple pero súper potente. Conseguir que el perfil sea plano, es decir, con poca variabilidad, estrecho, con lecturas consistentes y que esté dentro del rango, o sea, entre las dos líneas verdes.
Lo bueno de este formato es que de un solo golpe de vista se pueden identificar los momentos del día donde hay un patrón que se repite, ya sea de hipoglucemia porque la banda azul cruza por debajo o de hiperglucemia si cruza por arriba. Nos dice exactamente dónde y cuándo hay que prestar más atención. Pero claro, identificar estos patrones es solo la mitad del trabajo. El siguiente paso, y el más importante, es convertir toda esta información en acciones reales. Y lo ideal es hacerlo siempre en equipo con los profesionales sanitarios. Y para ayudar en esa tarea, el informe también nos da los perfiles de cada día por separado. Esto es súper útil para conectar los puntos, para ver que esa subida de las 3 de la tarde fue por esa comida concreta, o que esa bajada nocturna tuvo que ver con el ejercicio de por la tarde. Y lo mejor de todo es que esta mina de oro de información no hay que imprimirla ni apuntarla en una libreta. Se puede compartir de forma segura y automática con el equipo médico a través de la plataforma LibreView. Esto permite un seguimiento mucho más cercano y que las conversaciones en consulta sean infinitamente más productivas. Al final, cada dato, cada flecha, cada gráfica cuenta una parte de una historia muy personal. Entender estos informes permite a las personas con diabetes y a sus equipos médicos tener conversaciones mucho más profundas y tomar un papel protagonista en su salud. La pregunta es, ¿estamos listos para escuchar lo que los datos tienen que decirnos? Le mostraremos cómo aplicar y quitar el sensor Freestyle Libre 2 Plus. Comencemos aplicando su sensor. Primero, preparará la parte superior de su brazo. Lave el área con un jabón no humectante y sin fragancia. Utilice una toallita humedecida con alcohol para desinfectar el lugar de aplicación. Deje que la piel se seque completamente antes de aplicarse el sensor. A continuación, preparará el aplicador. Saque de la caja el envase del sensor y el aplicador. Despegue completamente la tapa del envase del sensor y desenrosque el tapón del aplicador. Coloque el aplicador en el envase del sensor abierto y alinee las marcas. Presione firmemente el aplicador hasta que haga tope. Ahora aplicará y asegurará el sensor. Coloque el aplicador sobre el área preparada. Presione con firmeza hasta que escuche un clic. Presione con suavidad alrededor del borde del sensor para fijarlo. Ahora le mostraremos cómo retirar el sensor. Levante el borde adhesivo y despegue lentamente el sensor con un solo movimiento. Consulte el prospecto para saber cómo desechar el sensor. Cuando esté listo para aplicarse un nuevo sensor, siga los mismos pasos. Recuerde elegir una nueva área en la parte posterior del brazo para el